Núcleo Milenio de Información Planetaria, el NPF, y ahora nos va a acompañar primero a las 11 el doctor Mario Sucerquia, quien es investigador postdoctoral del centro, y luego a las 12 la doctora Amelia Bayo, que es la directora del centro, que va a tener un taller de ciencia ciudadana. Los va a acompañar la encargada de divulgación del centro, que es Carol Rojas. Y, a ver, Tracy, si no podemos ver, ahí está Carol. Hola, Carol. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Gracias por acompañarnos. acompañarnos. Muy bien, gracias. Un día lluvioso, aunque tú estás en otra ciudad, así que no sé si estás en otra ciudad donde no está lloviendo. Acá está lloviendo mucho, así que esperamos que todo continúe regularmente. Y nos acompaña también Mario, ahí lo estamos viendo, que va a dictar la charla Asteroides cercanos a la Tierra, entre lo bueno, lo malo y lo susano. Así que les agradezco mucho unirse a esta celebración del Día del Asteroide, y nuevamente les cuento que pueden seguirlo a través de YouTube y los Facebooks de todas las instituciones asociadas a este día, específicamente también lo pueden seguir en la fanpage del NPF, que si Carol me corrige es NPF-CL, ¿cierto? Sí. Sí, NPF-CL. Así que también lo pueden seguir por ahí. Así que dejo a Carol de anfitriona, que después también va a presentar el taller que la doctora Amelia Bayo va a dictar. Así que muchas gracias por unirse y los dejo con esta actividad. Hola a todos. Bueno, muchas gracias al Instituto Milenio de Astrofísica MAS por la invitación a participar nuevamente del Día del Asteroide en Chile. Yo, bueno, los quiero dejar a todos invitados a participar de la charla de Mario Sucerquia, que ya presentó Macarena. Él es investigador postdoctoral en el Núcleo Milenio de Formación Planetaria. Y luego a las 12 viene el taller de detección ciudadana de asteroides, que lo va a dictar nuestra directora, la doctora Amelia Bayo. También los dejo invitados a seguirnos en redes sociales, en Facebook, donde pueden ver esta transmisión, que es NPFCL o Núcleo Milenio de Formación Planetaria, en Twitter NPF-CL y en Instagram NPF-CL. Así que le doy la bienvenida a Mario y bueno, al finalizar yo voy a transmitirle a él las preguntas que lleguen desde las distintas plataformas en las que se está transmitiendo esta charla. Bueno, súper. Buenos días a todos. Gracias, Carol, por la presentación y por invitarnos y tener esta oportunidad de contarles un poco digamos, acerca de nuestra experiencia también con estos temas tan apasionantes, digamos, relacionados con los asteroides. Bueno, entonces voy a empezar por aquí con compartirles mi pantalla. Esperen un segundo. Ok. Compartir pantalla. Súper. No sé si ya tienen... Ok, todo bien ahora. Bueno, esta charla... ¿Sí? ¿Me confirman si la pueden ver? ¿Todo bien? Bueno, supongo que todo está bien. Vamos a empezar entonces con ella. Esta charla se titula NEAS, entre lo bueno, lo malo y lo susano, donde NEAS es el acrónimo para Near Earth Asteroid o asteroides cercanos a la Tierra. Y quiero empezar simplemente mencionando una casualidad bastante interesante, y es que en Medellín las NEAS justamente es el nombre que recibe una tribu urbana de individuos que han ido apareciendo lentamente en la escena pública debido a la ruptura histórica de un pacto social. Esta ruptura ha condenado a generaciones de jóvenes a vivir en desigualdad y los ha obligado a encarar lo maravilloso, lo peligroso e incluso lo azaroso que tiene el día a día de las calles de los barrios populares. Bueno, las NEAS de Medellín podríamos decir que son el equivalente a los flaites en Chile o a los turros en Argentina. Estas personas, las NEAS, que prefieren lo kitsch a lo minimalista, porque evidentemente son para nada minimalistas, digamos, a fuerza de voluntad, a fuerza de esfuerzo individual y colectivo, han logrado algo fantástico, y es darle una estética a la ciudad. Es decir, le han dotado de una personalidad a la ciudad.
Bueno, ellos se debaten diariamente entre lo sublime y lo mundano, que bueno, como veremos más adelante en esta charla, son más o menos la misma cosa. Bueno, las otras neas de las que hablaremos en esta charla, en particular, es la familia de rocas espaciales que de forma análoga conjugan en ellas lo peligroso, lo azaroso y lo maravilloso, digamos, mientras vagan por el vecindario de la órbita terrestre. Ellos son entonces los Near-Earth Asteroids, que son en español serían los asteroides cercanos a la Tierra, y de los cuales tenemos noticia más o menos desde 1898, cuando un observatorio alemán, digamos, estaba observando en una región del cielo muy cerca a Venus, la cual está identificada o está relacionada con Afrodita, la diosa de la belleza, y observaron un pequeño cuerpo de forma planetaria, es decir, un pequeño planetita que estaba muy cerca a ella, a Venus. Este cuerpo entonces recibió el nombre de Eros, que es el dios del amor. Pero posteriormente, después de muchas más observaciones, se dieron cuenta de que no se trataba solamente de un cuerpo solitario, sino que al contrario se trataba de toda una pandilla de objetos que estaban, digamos, poblando en las vecindades de la órbita terrestre. Estos objetos, curiosamente, también se forman a partir de la ruptura de otro cuerpo de tamaño planetario un poco más pequeño, o quizás de un cuerpo de tamaño planetario que jamás se formó entre las órbitas de Marte y de Júpiter. Bueno, muy bien, entonces Venus, Eros, y estos asteroides, al grupo completo, a esta pandilla se les conoce como la pandilla del amor, los asteroides amor. Pero que el nombre romántico no nos engañe, porque, bueno, ustedes saben, el amor y la fatalidad, o por lo menos el infortunio, pueden ser o suelen ser hermanas, y muchas veces hermanas siamesas. Y esto lo hemos evidenciado a través de, no sé, diferentes parejas a lo largo de la cultura o de la literatura, parejas célebres como, no sé, la ardilla y la nuez, o por ejemplo, Romeo y Julieta, o los de Titanic, y bueno, y otros. Bueno, el sistema solar está hecho de escombros. Bueno, perdón, está hecho por el Sol. El Sol representa más del 99% de la masa de todo el sistema solar. Y también hay algunos escombros por ahí viajando alrededor. A los más grandes los conocemos como los planetas gigantes, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y al escombro más chico, que tienen órbitas más internas, los conocemos como los planetas rocosos o los planetas interiores, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, ¿cierto? Pero también está difuminado por todo el sistema solar un polvillo más o menos fino de escombros que se creó justamente a partir en el momento en que también se formó el Sol. A ese polvillo fino lo conocemos como los objetos menores, los cuerpos menores del sistema solar. Y tienen una característica supremamente interesante, y es que a estos cuerpos no les ha pasado absolutamente nada en los 4.500 millones de años de evolución del sistema solar. Esto nos llevaría a pensar que son cuerpos aburridos, son cuerpos fome, pero realmente vamos a ver que el hecho de que no les haya pasado nada es realmente algo bastante interesante. Y bueno, y como clasificar es lo nuestro, entonces a todos estos cuerpos, o a todas estas pandillas, digamos, las hemos catalogado en diferentes categorías. Tenemos, por ejemplo, estas bolas magníficas de fango congelado, que cuando se acercan al Sol comienzan a brillar y dejan una estela, digamos, maravillosa detrás de sí. Estos son los cometas, por ejemplo, o tenemos otros grupos, por ejemplo, estos que hay acá, estos son los centauros, que son asteroides que tienen una especie de naturaleza dual, porque se comportan como asteroides y también al mismo tiempo se comportan como cometas. Estos objetos, que es una mezcla extraña, tienen también otras características bastante curiosas. Por ejemplo, pueden tener, o se han encontrado centauros que tienen lunas o satélites alrededor, y otros que tienen sistemas de anillos bastante complejos y hermosos como los que vemos acá. Bueno, son representaciones gráficas.
Estos, en el contexto urbano, serían una mezcla extraña entre Neas y Fresa, que sería algo así como entre flaites y cuicos, o entre, no sé, turros y chetos en Argentina. Bien, también de acuerdo al tamaño de la órbita, al tamaño de la zona por donde deambulan, o a la forma o la inclinación, estos objetos los hemos clasificado y tenemos una guía completa y bastante compleja de clasificación. Tenemos, por ejemplo, los objetos transneptunianos, que son los objetos que están más allá de la órbita de Neptuno. Tenemos el cinturón principal de asteroides, tenemos los objetos cercanos a la Tierra, los Apolo, los Amor, los Atón, y una cantidad, digamos, increíblemente grande de objetos, que es una clasificación tan compleja que es bastante, digamos, bastante difícil de memorizar. Pero entre todos ellos, entre todos estos objetos posibles que se formaron en el mismo momento en que se formó el Sol, nos interesan entonces justamente estos, los asteroides cercanos a la Tierra, que son cuerpos cuyos tamaños pueden ser del orden de milímetros hasta tamaños de kilómetros. La mayoría de ellos tienen tamaños entre 30 y 100 metros de diámetro. Y a raíz de esto, a raíz de que están muy cerca de la Tierra, entonces encaran o generan las tres categorías que vamos a anunciar a continuación, que encierran lo bueno, lo malo y lo susano. Muy bien. Ok, entonces, como ya les había mencionado, entonces empecemos por lo bueno. Empecemos qué es lo bueno de estos objetos. Como ya se los había mencionado, los asteroides cercanos a la Tierra, pues son asteroides cercanos a la Tierra. Se clasifican en 3 grupos principales. Están, por ejemplo, los Atón, que provienen de Atenas, o del nombre de Atenas, o la deidad Atenas más bien, y son objetos que orbitan la parte interior de la órbita de la Tierra. Esto que hay aquí, por aquí pequeñito, está el Sol, esta es la órbita de Mercurio, esta es la órbita de Venus, y esta es la órbita de la Tierra. Los Atón, entonces, serían estos objetos cuyas órbitas están por aquí, en el interior de esta órbita. Bien, tenemos también entonces los Apolo. Los Apolo son interesantes, súper interesantes, porque estos objetos a veces están en la órbita, en órbitas internas, están en posiciones internas a la órbita de la Tierra, y a veces también están en posiciones externas a la órbita de la Tierra, es decir, lo cruzan, y esto es peligroso. Bueno, y también, finalmente, tenemos los Amor, que son objetos que están más allá de la órbita terrestre, entre las órbitas de la Tierra y de Marte, y tienen, digamos, hay algo también bastante interesante. Por ejemplo, sabemos que Marte, el dios de la guerra, tiene un par de satélites. Ese par de satélites son satélites irregulares, bueno, son satélites amorfos más bien, tienen formas curiosas como de patatas, con golpes, con hendiduras, que se llaman Phobos, miedo, y Deimos, dolor. Existe evidencia dinámica que estos objetos, digamos, no se formaron con el planeta Marte, sino que Deimos y Phobos fueron alguna vez de la pandilla del amor y que fueron posteriormente capturados por el campo gravitatorio de Marte. Es decir, es algo así como que el amor se convierte en miedo y dolor, y bueno, no creo, bueno, otra bonita casualidad. Bueno, resulta que, aunque suene extraño, la historia del sistema solar está literalmente escrita en piedra. Como les había mencionado previamente, a los cuerpos menores del sistema solar poco o nada les ha pasado a lo largo de la historia de la evolución del sistema solar. Es decir, ellos no tienen procesos superficiales de atmósfera. De pronto uno que otro rayo cósmico puede cambiar o hacer modificaciones isotópicas en sus átomos o generar, no sé, decaimiento nuclear. Pero en su interior, digamos, se conserva la huella de cómo era, por ejemplo, el lugar, o cómo era ese lugar o ese entorno en el que se formó el sistema solar. En sus minerales, en algunas moléculas, digamos, del interior de estos cuerpos, está la clave que nos puede decir cómo fue el entorno en el que el sistema solar se formó. Está la clave, por ejemplo, de cómo el agua, la gran cantidad de agua que tenemos sobre la superficie de la Tierra llegó a ella, y también de cómo hace muchos años y por medio de impactos, estos objetos, digamos, enriquecieron estas charcas primitivas,
las enriquecieron químicamente para que, digamos, pudieran surgir las moléculas más interesantes que iban a ser posteriormente los componentes básicos para construir aminoácidos o cadenas de proteínas que finalmente derivarían en formas químicas tan interesantes como, bueno, como ustedes, por ejemplo. Bien, muy bien, entonces los asteroides son una forma, digamos, o nuestro medio de transporte hacia el pasado. Mediante ellos podemos conocer el pasado del sistema solar. Lo interesante es que no solamente al pasado podemos viajar, digamos, teniendo como vehículo los asteroides. Existe un concepto en mecánica orbital que se llama el Interplanetary Transport Network, que consiste en simplemente utilizar los caminos de mínima energía que aparecen entre los planetas para dirigir sondas que puedan llevar equipo o incluso tripulación a, no sé, a los confines del sistema solar. Utilizando, por supuesto, pues cantidades mínimas de combustible. Estas rutas están variando constantemente debido al cambio de las posiciones de los planetas, pero bueno, no tiene nada que ver con asteroides. Sin embargo, existe un concepto, bueno, o por lo menos puedo describirles un concepto, digamos, bastante similar. Resulta que, como las NEAs tienen unas órbitas bastante cercanas a la Tierra, entonces podríamos pensar en utilizar estas rocas como medios de transporte que nos permitan llevar carga, por ejemplo, o incluso, no sé, tripulación a lugares, digamos, a otros lugares del sistema solar. El concepto es más o menos así. La idea es simplemente tener una nave o situar una nave en un lugar por el cual sepamos que va a pasar una de estas NEAs, interceptarla, atar esta sonda a esta nave, perdón, a este asteroide y simplemente pues dejarse llevar por él hasta el lugar al que queramos llegar o hasta el lugar donde sea propicio hacer una transferencia, no sé, como un cambio de ruta, un cambio de línea de metro, un cambio de microbús, y bueno, y tomar un cometa, por ejemplo, o un cometa interestelar como Borisov o Oumuamua, que nos lleve, digamos, más allá de los confines del sistema solar. Bueno, interesante es que al momento de preparar esta charla, pues me dio por buscar este concepto y no encontré, digamos, ni empresas o ideas que tuvieran esto en mente. Así que bueno, tomen la idea para un nuevo emprendimiento. Coneatra le he llamado. Bueno, por otro lado, entonces también es interesante que digamos, en la exploración espacial, pues vamos a necesitar un montón de recursos. Y surge una pregunta. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la exploración espacial con las abejas? Bueno, pues resulta que existe un concepto que se llama APIS, que es algo así como Asteroid Provide In Situ Supplies, que consiste en más o menos imitar el comportamiento de las abejas en la forma como ellas colectan, digamos, sus alimentos y el material de construcción de sus panales. La idea es más o menos sencilla y es la siguiente. La idea es generar una flotilla de abejas espaciales, de sondas espaciales que deambulen por el espacio entre los planetas buscando objetos pequeños o pequeños asteroides para luego capturarlos con una gran bolsa como la que se muestra aquí en color dorado. Serían asteroides del tamaño de unos 10 metros y luego otra nave o ella misma dirigiría los rayos del sol hacia esa bolsa de modo que la temperatura al interior de ella pues aumente un montón. Y si esto sucede, si esta temperatura aumenta, entonces, ¿qué va a pasar? Pues los volátiles, el material volátiles, por ejemplo, el metano o, por ejemplo, el agua que esté contenida en estos asteroides, pues simplemente se va a evaporar y va a hacer que esta bolsa se empiece a inflar. De los metales que se extraigan de allí, pues entonces se pueden generar varias cosas. Perdón, de los gases, del vapor que se extraiga de allí se pueden generar dos cosas. En primer lugar, pues simplemente con estripar un poquito la bolsa, pues se va a generar propulsión necesaria para mover la nave. Segundo, pues se puede extraer, digamos, cantidades abundantes de agua, que es hidrógeno y oxígeno, que puede servir para hacer combustible, o podría, digamos, también servir para proveer agua de los posibles futuros viajeros interplanetarios. Bueno,
Evidentemente, los asteroides son súper ricos en recursos minerales y por ello podrían aportar, digamos, la materia prima necesaria para la exploración espacial e incluso para el desarrollo de la civilización humana en la Tierra. Es decir, utilizando los recursos que hay en los asteroides, podríamos construir piezas para refracción de las futuras naves espaciales o herramientas que, digamos, que puedan ser útiles para la exploración espacial. Pero también puede, digamos, o también tenemos evidencia de que podrían, digamos, proveer un montón de minerales para que podrían ser explotados en la Tierra. Bueno, y aquí llegamos a un punto interesante, y es el punto de que los asteroides, pues entonces se ha probado que tienen recursos minerales bastante valiosos, por lo menos en el mercado actual, y eso es interesante. Por ejemplo, muchos de ellos contienen abundantes cantidades de oro, pero la Tierra también. La Tierra, de hecho, es un planeta súper rico en oro. Es decir, en el interior de la Tierra existen cantidades abrumadoras de oro que si decidiéramos extraerlas, tendríamos oro suficiente para recubrir la superficie completa del planeta con una capa de 4 metros de espesor de oro sólido, de oro puro. Es decir, tenemos la capacidad de tener un planeta, digamos, digno de estrellas de Hollywood. Lo que pasa es que ese oro es súper difícil de extraer. La mayor parte de ese oro se encuentra muy cerca del núcleo terrestre. ¿Y cómo fue a dar allí? Pues se llama el proceso mediante el cual el oro y otros minerales como el iridio fueron a dar el centro de la Tierra. Se le conoce como el proceso de diferenciación. Hace mucho tiempo la Tierra era una esfera líquida de roca fundida, y en la roca fundida, era un océano de magma. En la roca fundida aparecen procesos de diferenciación que son bastante sencillos. El material más pesado, como el oro y el iridio, se van hacia el fondo, mientras que el material mucho más liviano, menos denso, como por ejemplo el silicio y el carbón, se mueven hacia la superficie, y esto deja atrapado todos estos metales pesados y valiosos en el núcleo de la Tierra. La pregunta entonces es, bueno, si todo el oro, la mayor parte del oro de la Tierra se encuentra en el núcleo, ¿cómo es que todavía las estrellas de Hollywood, o no sé, las NEAs estas pueden tener cosas como bling bling o objetos dorados? Pues la respuesta es que estos objetos, o el oro que tenemos o que hace parte de nuestras joyas, llegó en forma de asteroides, llegó caído del cielo. Hace mucho tiempo la Tierra sufrió un intenso bombardeo de objetos de diverso tamaño, y esos objetos, digamos, enriquecieron mineralógicamente la superficie de la Tierra, y de allí entonces surge todo este oro que utilizamos para comerciar. Así que, bueno, aprecien, si tienen algo de oro, entonces aprecienlo bastante, porque es literalmente material que cayó del cielo. Entonces, este dato nos da una pista, digamos, acerca de la potencial riqueza que debe estar escondida en las NEAs, y nos tienta a preguntarnos cosas como, por ejemplo, bueno, ¿cuánto vale un asteroide? ¿Cuánto vale un asteroide? Es decir, hay estimativos que dicen que si agarráramos todos los asteroides del cinturón principal de asteroides, los objetos que están entre la órbita de Marte y Júpiter, tendríamos suficiente dinero. Bueno, si los vendiéramos y alguien quisiera comprarlos, tendríamos suficiente dinero como para repartir a todos los habitantes de la Tierra del orden de 100.000 millones de dólares a cada uno, que es una cantidad, digamos, poco despreciable, ¿verdad? De hecho, si pudiéramos capturar y extraer los minerales que hay en un solo asteroide, digamos de 500 metros de grande, si pudiéramos extraer todo el platino y el iridio que hay en ellos, pues se estima que serían cantidades tan abundantes como todas las cantidades de platino e iridio que se conocen, digamos, sobre la superficie de la Tierra y con las que se han utilizado durante toda la historia de la humanidad.
Esta riqueza pues genera un montón de oportunidades porque pues sería dinero para todos. Entonces los científicos podríamos pasar de una situación bastante precaria como la de ahora a, bueno, una situación un poco más esperanzadora donde podríamos hacer, digamos, un poquito de ciencia, de mejor ciencia, por decirlo así. Bueno, sin embargo, la asterominería no es una empresa, digamos, que sea trivial. Tiene que afrontar, antes de que sea real, antes de que despierte la fiebre del oro, tiene que pasar, digamos, por un montón de pruebas, antes de que esto sea factible. Pero ahora hay un montón de empresas que están creciendo y que están naciendo teniendo, digamos, este objetivo en mente. Y uno de los conceptos en los que se ha pensado es bastante sencillo. La idea es alcanzar un objeto de estos, un objeto cercano, una NEA, y traerlo a una órbita, digamos, alrededor de la Tierra. Y esto supone una gran cantidad de riesgos, como pueden ver. El problema es que esto va a ser súper riesgoso y va a ser potencialmente peligroso la extracción de minerales de los asteroides mientras sigamos pensando en explotar la naturaleza en lugar de cooperar con ella. Entonces, esto nos da pie, digamos, para otra cosa. Nos va a dar pie para la tercera parte de nuestra charla, que es justamente hablar acerca de lo malo. Y sí, cuando hablamos de lo malo, justamente, entonces nos vamos a referir a esto, a impactos de asteroides. Bueno, resulta que, aunque la Tierra aparente ser un lugar bastante tranquilo respecto al clima espacial, más de 16 toneladas de roca caen sobre su superficie cada año. Bueno, por fortuna, estas rocas se tratan, o este material se trata de pequeñas rocas de tamaños de centímetros o incluso metros, que en las noches oscuras brindan un espectáculo majestuoso para los afortunados observadores, lo que conocemos como las lluvias de meteoros o las lluvias de estrellas. Pero bueno, esto no siempre es así. Recordamos, por ejemplo, un par de casos que son más o menos recientes y que han, digamos, bueno, aquí me falló un poco el cálculo, es este objeto que está acá, esto es una fotografía tomada de la Estación Espacial Internacional. Aquí se ve la atmósfera terrestre y aquí se ve un pequeño bólido, un objeto que está, un trozo de roca que está entrando en la superficie. Entonces les decía que tenemos un par de casos más o menos recientes en los que nos hemos dado cuenta que estos impactos pues no son siempre tan poéticos como las lluvias de meteoroides. Por ejemplo, las lluvias de meteoros. Por ejemplo, tenemos el caso de Tunguska, que fue un impacto de un bólido de aproximadamente 100 metros de diámetro que estalló a 5 kilómetros de la superficie de la Tierra. Esto sucedió en Siberia, en Moscú, en Rusia. Y que curiosamente, bueno, fue atestiguado por un montón de personas que estaba alrededor, quienes pudieron sentir la explosión y que dejó una huella bastante increíble. Millones de árboles fueron, digamos, arrasados, como se ve aquí en esta fotografía inferior. También cientos de alces murieron y, bueno, algunos campesinos también, según algunas historias. Lo que sucedió a partir de este impacto es un misterio, no se recuperó, es decir, este impacto no dejó un cráter significativo, ni tampoco, pues, digamos, ser recuperado una gran cantidad de objetos, digamos, de porciones de esta roca. Sigue siendo todavía motivo de debate lo que sucedió con este objeto. Bueno, otro caso bastante reciente sucedió justamente o casualmente 100 años después y casualmente también sobre territorio ruso. Estoy hablando del sabido caso de Chelyabinsk. Esta vez un objeto del tamaño de 20 metros de diámetro, digamos, entra a la superficie de la Tierra, pero con una diferencia. Este objeto, bueno, el anterior objeto, el de Tunguska, liberó una energía equivalente a 185 bombas de las que fueron lanzados sobre Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. Este objeto liberó energía comparable a 30 bombas atómicas como la de Hiroshima, pero tuvo una característica bastante curiosa o bastante importante, y es que gracias a la tecnología que teníamos en ese entonces, pues este evento fue registrado tanto en audio como en video, por cientos de cámaras de vigilancia y cientos de cámaras de video de aficionados y de autos que lograron, digamos, capturar este instante y transmitir el mensaje que de la nada, en un día helado, digamos,
como de invierno o de verano, pues cosas o pueden verse interrumpidas por espectáculos a veces terribles, como la explosión de un meteoro como estos. Bueno, por fortuna en este evento no se registraron ninguna muertes, salvo daños como los que se puede ver acá, que no solamente los vidrios se rompieron, sino que incluso los marcos de las ventanas quedaron completamente destruidos. Bien, de todos modos, bueno, casos como los de Tunguska y los de Chelyabinsk, digamos que son poco frecuentes, suceden un par de ellos cada siglo, por ejemplo. Podemos decir más o menos que los tiempos en que vivimos son relativamente apacibles para vivir en cuanto a catástrofes astronómicas se refiere. Y bueno, pero el punto es que esto no siempre fue así. Y la Tierra, bueno, a pesar de que carece de grandes cráteres de impacto, tenemos aquí, digamos, algunos ejemplos, la Tierra, digamos, ha experimentado otros momentos bastante más movidos en términos de impactos de asteroides, y la evidencia de ello se encuentra en la Luna. En la Luna podemos ver que existen grandes cráteres de impacto como este que vemos por acá. También podemos ver que hay unas zonas que forman el conejito de la Luna, que son zonas más oscuras y que se cree que son más jóvenes, y son más jóvenes porque el material estuvo fundido, y la única forma de que fuera fundido es debido a que algo liberó cantidades enormes de energía, y eso pudo ser, digamos, un impacto de asteroides. En la Tierra no conservamos grandes cráteres, o no muchos cráteres, no los cientos o miles o millones de cráteres que tiene la Luna, justamente porque la Tierra tiene procesos que permiten curar o que permiten sanar las heridas que dejan estos impactos. A esos mecanismos que se conocen como mecanismos de meteorización hacen parte procesos geológicos como la tectónica de placas o fenómenos atmosféricos como las lluvias y las escorrentías, y otros fenómenos biológicos como la vida misma, que se encarga de ocultar, digamos, estas cicatrices. Muy bien, pero hay que tener presente algo, que un impacto de un objeto, digamos, masivo, puede tener consecuencias bastante interesantes para la vida digamos, que habite sobre la superficie de cualquier planeta. Y cuando digo interesante es que puede acabar completamente en una sola explosión con toda la vida que en ella existe. Es algo parecido a lo que sucedió hace 65 millones de años, cuando una roca gigante del tamaño de una ciudad pequeña de 30 kilómetros impactó en la peor zona que pudo impactar. Fue un golpe perfecto porque este objeto impacta sobre una zona que era muy rica en yacimientos subterráneos de azufre, y bueno, fue el ángulo, fue el crimen perfecto. Y este objeto, como les dije, o este evento tiene consecuencias muy interesantes para la vida de la superficie, para la vida en la superficie de un planeta, porque esto permitió que tímidas criaturas, una especie de topos, de roedores insignificantes, pudieran salir a conquistar la Tierra que les circundaba, y millones de años después se pudieran aventurar a la conquista de la aventura del espacio. Claro, hay que mencionar que el 75% de los géneros biológicos que dominaban el entorno, entre ellos los plesiosaurios, los ictiosaurios, los amonitas, también la mayoría de los dinosaurios, todos se murieron. Pero bueno, seguramente valió la pena. El punto es que, bueno, para entonces los dinosaurios tenían cerebros que eran comparables con los cerebros de los perros, y seguramente estaban por ahí meneando la cola minutos antes del impacto. En fin, bueno, pros, sobrevivieron los aguacates, es decir, las paltas. Entonces, probablemente todo valió la pena. Muy bien, entonces estas extinciones masivas que la Tierra ha experimentado, unas 6, suceden cada tanto sobre la superficie de la Tierra, quizás un par por cada eón,
Un eón es aproximadamente, bueno, son 1.000 millones de años. A veces estas extinciones provienen del cielo, otras veces provienen del subsuelo, como los volcanes, otras veces son generadas por el clima, otras veces son generadas por la vida misma. La desgracia es increíblemente creativa. Y nos preguntamos entonces, bueno, ¿de dónde vendrá la siguiente extinción masiva? Porque les cuento que los plazos se vencen. Y esto nos da paso entonces también a la parte final de esta charla, que se trata acerca de los Susano. Y bueno, y parte de la pregunta de si estaremos preparados para ellos. Muy bien, vamos a hablar ahora entonces de los Susano. ¿Qué es los Susano? Bueno, según el Kojiki, que es el libro de las cosas viejas en el sintoísmo japonés, una tarde de primavera, rebosante de cerezos en flor, Susano, o Susanwo, o como sea que se llame este personaje que está aquí, un dios que es considerado a veces brutal, otras veces considerado y generoso, pero siempre, siempre impredecible, discutía con su hermana Amaterasu, la diosa del sol. Ese es el dios de las tormentas. Esta era la diosa del sol. Discutía sobre cuál de los dos tenía mayor poder creador. En un momento de enojo, nuestro protagonista, Susano, de pronto un poco por impotencia y un poco por ira, destroza la creación de su hermana Amaterasu, descuartiza el caballo celestial y arroja, digamos, sus fragmentos en contra de la hilandera celestial. De la hilandera celestial donde se tejen los destinos de la vida. Amaterasu, llena de terror, se encierra en una cueva y la cierra con una roca, llevándose consigo la luz y creando la noche del cielo nocturno. Bueno, a pesar de que la intención de establecer una comparación entre el carácter de Susano y los asteroides cercanos a la Tierra por su naturaleza, digamos, generosa, brutal, impredecible, parece bastante tentadora, pues preferí de pronto evitarla, porque resulta que los asteroides cercanos a la Tierra, al igual que el universo todo, peores que buenos y mucho peores que malos, son simplemente indiferentes. Es decir, sin ti, todo correrá sin ti. Con humanos y sin ellos, el universo seguirá lentamente cargando su degradante condena a la entropía que lo va a conducir a la eterna oscuridad donde, digamos, será imposible pensar en que algo nuevo pueda suceder. Bueno, pero también para los japoneses existe otro personaje interesante que se llama Sakura, o la flor del cerezo. Para los japoneses, Sakura es una metáfora de la existencia humana. Es un breve y brillante instante de florecimiento seguido por su inevitable caída. Una lluvia blanca movida por el viento que embellece y nutre. Entonces, está bien, aceptemos que la vida e incluso la existencia de la humanidad carece totalmente de algún propósito. Que la vida humana y de la Tierra misma es algo que transcurre entre la nada y la nada. La pregunta es si podría estar en manos humanas el prolongar esa primavera o por lo menos hacer, bueno, que valga la pena. Bien, resulta que, por otro lado, los Susano, según la Real Academia de la Lengua Española, es un adjetivo en desuso, un arcaísmo que significa lo más arriba, que significa lo que está más allá, es decir, los cielos. Y estos cielos, digamos, han generado también una profunda conexión con lo más profundo del ser humano. Desde que éramos changos que utilizábamos changos primitivos que utilizábamos herramientas, que se reunían en la hoguera después de un día de hazañas, de correrle a la muerte, pues nos reuníamos en las hogueras, que de allí se desprende el nombre hogar, según se lo escuché a algún rapero. Siempre se ha experimentado una conexión bastante profunda con el cosmos, con las estrellas. Y probablemente esa conexión profunda que existe entre nosotros, nuestro cerebro y esa mente, pueda ser lo que nos libre, digamos, o lo que haga posible extender esa primavera.
Bien, ¿cómo prepararnos para lo Susano? Es la pregunta entonces. Es decir, ¿cómo prepararnos para lo brutal o lo considerado o lo impredecible que venga de lo alto? La pregunta es, bueno, ¿cómo empezar? Resulta que existen muchas empresas, algunas solitarias, como la que empezamos, digamos, hace un par de años, en 2018, en la Universidad de Antioquia, donde nos copiamos un método de la producción de imágenes y de renderizado de imágenes que utilizan para hacer películas animadas como La Era del Hielo o como, no sé, Trek, con los cuales, digamos, predecíamos cómo era el trazado de los rayos gravitacionales de los posibles impactores y nos permitió, digamos, establecer por lo menos una probabilidad relativa de impactos en cada uno de los puntos de la Tierra en cualquier instante de tiempo. Bien, pero existen otras iniciativas un poco más globales, por ejemplo esta, B612, pero no el asteroide del Principito, sino esta fundación que se llama, que hereda su nombre del Principito, se llama Fundación B612, que es una fundación sin ánimo de lucro que reúne a altruistas, a científicos jubilados, que tienen la responsabilidad de, digamos, de pensar cómo afrontar el reto de salvar la humanidad de un inminente impacto de un asteroide. Es decir, ellos se tratan de decidir las estrategias y de establecer cuáles son las decisiones que se deben tomar en el caso de tener un impacto. Bien, pero también existen otras iniciativas, ya iniciativas gubernamentales, que permiten, digamos, o que han estado o que van a permitir, y que permiten actualmente y van a permitir, digamos, mapear y vigilar el cielo en busca de objetos potencialmente peligrosos. Un ejemplo de ellos es el telescopio Vera Rubin, que es un observatorio gigante que se encargará, entre otras cosas, de monitorear el cielo y será instalado aquí en Chile. Pero digamos, existen otras maneras, como les había mencionado, en la que esa conexión digamos, íntima, que sentíamos cuando éramos niños, que queríamos ser astronautas, que queríamos ser viajeros a las estrellas, nos van a permitir, digamos, un poco, digamos, prepararnos para lo que se viene. Bien, resulta que incluso nosotros, que de niño queríamos ser astronautas y que ahora solo somos viajeros, digamos, urbanos que van a las oficinas donde se pasan 8 horas diarias en cubículos de tamaños de una cápsula espacial, pues por fortuna todavía conservamos esa conexión profunda con los cielos. Esa conexión puede hacer que nos convirtamos de ser ciudadanos de los países a otro concepto un poco más interesante, que es ser cosmopolita, es decir, ciudadanos del cosmos. Si tenemos esto en mente, y que, bueno, y esa conexión la vemos a través de la literatura y de la poesía, entonces tenemos dos oportunidades. Tenemos por lo menos dos oportunidades que nos van a permitir, digamos, apoyar esta empresa de defender a la humanidad contra posibles ataques de lo imprevisible, para prepararnos contra lo Susano. La primera es que existen programas de ciencia ciudadana en las cuales es posible entrenar a gente que no tiene ninguna preparación científica. Es posible, digamos, prepararlas para observar o para detectar e incluso determinar la órbita de posibles objetos peligrosos para la humanidad. Y justamente de eso se trata la charla que está a cargo de mi jefa, Amelia, y que va a continuación de la mía. Pero existe otra herramienta mucho más poderosa y mucho más importante. Y es que ellos, los ciudadanos cosmopolitas, podemos usar nuestro sencillo voto para apoyar programas de gobierno basados en ciencia que propicien que los recursos económicos que provienen de nuestros impuestos se dirijan hacia programas de exploración y conservación de la especie y de la vida sobre la Tierra. Y de este modo, votando bien, pues evitar que esos fondos se dirijan hacia programas basados en prejuicios y en programas de explotación de la naturaleza que van en contra, digamos, de esta cooperación con la naturaleza que nos va a permitir sobrevivir. Bien, resulta que hace algunos miles de años los impactos de asteroides enriquecieron la química de la superficie terrestre, haciendo posible esta aventura evolutiva que llamamos Proyecto Humano.
Y curiosamente, también mediante impactos de asteroides, también podría finalizar mediante un cataclismo similar. La pregunta es si estamos dispuestos o si queremos hacer que dure más esa primavera de la humanidad. Bueno, no lo sé, ahí queda la pregunta. Bueno, eso es todo lo que quería contarles de los asteroides cercanos a la Tierra, acerca de lo bueno, lo malo y lo susano. Entonces, les dejo la pregunta y bueno, por supuesto, escucho sus preguntas si les quedó alguna duda a partir de acá. Muchas gracias, Mario. Tenemos preguntas del público. Hay una que llegó desde Millarca, Valenzuela, que ella es reconocida, experta chilena en meteoritos. Ella te consulta, ¿podrías hablar de la parte de ética espacial al ser los cuerpos del sistema solar no adquiribles por empresas privadas ni públicas, en cuanto a lo que cuentas de la industria espacial futura? Bueno, esto es una súper interesante. Hola, Millarca. Un placer, digamos, estar en contacto con vos. Como lo dije, lo mencioné hace un momento, la empresa de la asterominería no es una empresa sencilla, tendrá un montón de retos con un montón de implicaciones éticas, políticas y bueno, porque la pregunta es ¿de quién son las cosas del espacio? Es decir, ¿de quién es la Luna? ¿De quién son los asteroides? Entonces, esto, digamos, se va a tener que atravesar por un montón digamos, de papeleo o que va a acarrear, digamos, bastantes consecuencias interesantes. Pues, no sé, justamente otro miembro del Núcleo de Formación Planetaria, Juan Carlos Beamín, va a hablar justamente del tema de la explotación minera de los asteroides y seguramente va a hacer hincapié sobre esta dificultad o estas implicaciones éticas que pueda tener esta explotación. Entonces, bueno, también es interesante este aspecto porque nos va a llevar o conduce de algún modo a que los abogados, a que los sociólogos, a que otras disciplinas, digamos, que no están tan ligadas, entre comillas, a la astronomía, pues se pongan en contacto y empiecen una conversación que permitan decidir, digamos, o tomar las decisiones correctas que vayan, digamos, en favor del bien público, en contra de los intereses privados y de las empresas, digamos, que tienen estas ideas en mente. Muchas gracias, Mario. Hay otra consulta. Dice, ¿sabes qué países buscan explotar, estos minerales? ¿Qué tecnología o ciencia hay en Chile para apoyar este fancy proyecto? Bueno, es una buena pregunta. Pues la respuesta es muy sencilla. No sé exactamente cuáles, no sé el nombre de los países que quieren explotar mineralógicamente, digamos, los asteroides, pero sí sé cuáles, y son los países del primer mundo. Los países como Estados Unidos, Rusia, algunos países europeos seguramente tienen en sus mentes este capítulo de la exploración espacial. De hecho, hay empresas privadas como la de este genio villano, Elon Musk, que probablemente está empezando, digamos, o tiene ese objetivo en mente. En Chile no sé si se haya pensado en eso, pero quizás puede ser interesante, digamos, averiguarlo. Quizás Juan Carlos Beamín, quien es chileno, pueda también, digamos, solucionarnos algunas de estas dudas. Otra consulta, Mario. ¿Los satélites de los planetas tienen algo que ver con los asteroides o no? Bueno, sí. De hecho, los satélites de los planetas se pueden, digamos, clasificar en dos categorías. Están los satélites regulares, que son los satélites que se formaron en el momento mismo en que los planetas se formaron y digamos que podrían estar más o menos o compartir una composición o tener una composición común. Pero existen otra categoría de satélites, que son los satélites irregulares. Los satélites irregulares surgen a partir de que los planetas capturan asteroides u objetos que estén por allí, digamos, vagando y que por casualidad se aproximaron bastante a la órbita. Como lo mencioné a lo largo de la charla en algún momento, las lunas irregulares, las lunas amorfas, Phobos y Deimos de Marte, son justamente eso, un par de objetos
que fueron, digamos, capturados por la órbita marciana y que por ser irregulares también son inestables. Se cree que en el futuro Deimos, bueno, ya no estoy seguro, creo que Phobos más bien, en el futuro se va a acercar demasiado a Marte, es decir, está siguiendo una órbita de espiral hacia Marte, que al final terminará por destrozar esta luna, generando un anillo alrededor de Marte como los anillos de Saturno. Entonces eso va a ser un espectáculo bastante interesante que podremos observar los que estemos presentes dentro de 300 millones de años. También existen, por ejemplo, alrededor de Neptuno, una luna también bastante interesante por motivos astrobiológicos que se llama Tritón, que es una luna que al parecer es tan rara y tiene una órbita completamente circular, y si no estoy mal, tiene una órbita retrógrada, pues podría corroborarlo, habría que corroborarlo, que es bastante interesante. Entonces, se cree también que fue un objeto que fue capturado de los objetos transneptunianos, es decir, es como si Neptuno hubiera capturado a Plutón. Bueno, esa es la relación que hay. Y también hay otra relación, y es que en las lunas, en las superficies de las lunas, está grabada, digamos, esa historia violenta que tuvo el sistema solar. Hay un montón de cráteres que son justamente el producto de esos impactos. Entonces, en ellos podemos reconstruir un poco la historia del sistema solar y darnos cuenta digamos, del pasado violento por el cual nuestro planeta, digamos, atravesó hace algún tiempo. Perfecto, muchas gracias. Y la última consulta que llegó, ¿se puede modificar la órbita de un asteroide de gran tamaño que se aproxime a la Tierra y así evitar una colisión? Muy buena pregunta. De hecho, hay un par de sondas, una que se llama DART, si no estoy mal, de NASA, que la idea justamente es empezar a hacer experimentos de cómo relacionados en cómo desviar o cómo evitar una colisión de un objeto de gran tamaño con la Tierra. La idea básicamente consiste en darle un golpe de frente con una nave y mirar en cuánto se modifica la trayectoria de este objeto para saber, digamos, si lo podemos mover o cambiar su trayectoria. Existen otros conceptos, como por ejemplo el de atar con un lazo un asteroide a otro, de modo que cambie la dinámica de esos objetos, que uno jale al otro, porque probablemente uno se va a estar moviendo con mayor velocidad y con esto intercambiar un poco las órbitas. Es decir, existen bastantes iniciativas. Otras, por ejemplo, y esta es en la que todos confiamos inicialmente, y es, por ejemplo, la de poner una bomba atómica sobre uno de esos asteroides. Pues resulta que esta idea, que parece bastante obvia e interesante, es la más inútil, porque estos asteroides, sobre ellos, digamos, tienen un campo gravitatorio bastante débil. Si ponemos una bomba atómica, una bomba en su interior, por ejemplo, entonces va a generar una gran explosión que va a hacer que todo el material se esparza alrededor, pero luego lentamente todo el material se va a volver a reunir y formará otra vez otro cuerpo, digamos, igual o potencialmente más peligroso, y ahora con material radiactivo. Entonces, bueno, vamos a ver, esa es la pregunta, ¿qué vamos a hacer para evitar ese destino catastrófico de la humanidad? Muchas gracias, Mario. Bueno, así finaliza la charla de Mario Sucerquia. Le damos las gracias por esta entretenida charla. Si tienen más consultas, la gente que nos sigue en redes sociales las pueden hacer llegar a través de nuestras redes, como les dije al inicio, en Facebook NPFCL o Núcleo Milenio Formación Planetaria, en Twitter NPF-CL y en Instagram NPF-CL. Ahí nos pueden consultar y estaremos siempre muy dispuestos a responder todas sus consultas. Entonces, ahora vamos a seguir con la segunda actividad del Núcleo Milenio Formación Planetaria, que es un taller de detección ciudadana de asteroides, que es dictado por nuestra directora, la doctora Amelia Bayo. También los queremos dejar invitados todos los miércoles a las 10:45 y los viernes a la misma hora a sintonizar la radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso para ver las cápsulas de astronomía que se llaman Astrocafé, que están dictadas por nuestra directora. Así que, Tracy, por favor, si puede partir con la charla de Amelia.
Hola a todos, soy Amelia Bayo, soy la directora del Núcleo Milenio de Información Planetaria y les voy a contar un poco de este taller que vamos a hacer de cómo, con ciencia ciudadana, podemos refinar las órbitas de asteroides cercanos a la Tierra. Mario les dio una charla perfecta sobre estos cuerpos menores, sobre asteroides, sobre cometas, espero que lo hayan disfrutado. Entonces ahora vamos a ver cómo desde sus casas, con su computador, básicamente con un computador bastante normal y con acceso a Internet, ustedes pueden cazar satélites y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como vieron en las instrucciones, aquí estoy en la página que les enviamos, que les dejamos en la descripción y espero que se hayan registrado. Entonces, si se registran, ven que aquí tienen sus credenciales del registro. Entonces, si ustedes entran en esta página del Observatorio Virtual Español, esto es un servicio puesto para la comunidad por el Observatorio Virtual Español, que hace una labor súper interesante con datos de archivo y haciendo más accesibles estos datos de archivo para toda la comunidad. Entonces, si ustedes entran aquí, verán que, si es la primera vez que entran y es la primera vez que están jugando con esto, les dirán que, que todavía no han trabajado con ningún asteroide. En este caso, en esta cuenta, yo ya he trabajado con un asteroide y he ocupado 5 imágenes. Entonces, ahora les voy a contar pasito a pasito cómo vamos a ir haciendo esto. Vamos a usar esta máquina, este servicio del Observatorio Virtual Español y este software que van a ver que es súper interesante y que les permite hacer muchas cosas, que se llama Aladdin, que es del Centro de Datos de Estrasburgo. ¿Okay? No tienen que descargar esto todavía, lo van a descargar directamente dentro de este servicio. Entonces, les invito, después de este taller, a que igual vayan al inicio y al resumen y vean los videos que ellos mismos tienen explicando cómo funciona, por qué estos asteroides son interesantes, pudiera ser potencialmente peligrosos, y el mismo tipo de indicaciones que les voy a dar aquí también en los pequeños videos demostrando. Además, pueden ver un poco un resumen de conforme vayan avanzando y vayan cazando más asteroides, van a tener el resumen de su caza. Y en el Hall of Fame pueden ver la gente que está usando, gente como todos desde su casa, que está usando este servicio, que está cazando objetos, que está midiendo las posiciones de estos objetos y como ahora mismo el Hall of Fame, la persona que está reportando más, es este señor Fabio Arias Arias, que ha trabajado con más de 1.300 objetos. Y para que no se piensen que esto es, igual es entrete, por supuesto, pero además esto ayuda, esto realmente es interesante desde el punto de vista científico. Ven que aquí están las publicaciones a las que han dado origen estas identificaciones, ¿ya? Para que den como el peso que tiene esto. Entonces vamos a ver qué asteroides están disponibles para que los cacemos. Entonces, si nos vamos a asteroides, ven que hay asteroides de distinto tipo, de tipo Amor, de tipo Mars-Crosser, de tipo binario. Mario les ha contado sobre esto, así que no les voy a estar repitiendo estas cosas. Y, no sé, vamos a elegir alguno. Yo me gusta este nombre, yo creo que voy a elegir Frosty, ¿ya? Entonces, si vamos a ver qué hay para este asteroide, vemos que hay varios conjuntos de datos, de imágenes, donde este asteroide, por su posición y por su brillo, esta magnitud es una medida del brillo del asteroide. Pero como los astrónomos somos un poco raros, cuanto mayor es el número, más débil es el asteroide. Parece como un poco contraintuitivo. Eso viene de cómo se medían los brillos de las estrellas antiguamente, que lo que uno decía es, ya, esta estrella es 2 veces menos brillante que esta otra, entonces es magnitud 2 con respecto a mi referencia. Y bueno, así como nota, nuestro ojo es espectacular, tiene un rango dinámico, podemos ver cosas bastante brillantes cerca de cosas bastante débiles, bastante espectacular, y vemos en escala logarítmica. Desgraciadamente ahora con esto de la pandemia todo el mundo entendemos mejor, ¿verdad?, las escalas logarítmicas, y nuestro ojo ve en escala logarítmica, con lo cual trasladar estos números a unidades físicas es un poquito pesado porque es con logaritmos, pero para lo que nos ocupa nos vale con saber que cuanto menor es este número, más brillante es el objeto. Igual vamos a empezar con un desafío. Vamos a empezar con este primer conjunto de datos donde nuestro objeto
tenía una magnitud 17, que ven que es un número mayor que los otros, o sea que en verdad el objeto en estas imágenes puede ser bastante débil. A lo mejor no lo vamos a detectar. Vamos a ver qué pasa. Entonces, como es la primera vez que están ocupando este servicio y a lo mejor no han ocupado nunca antes Aladdin, si ese es su caso, entonces lo que tienen que decir es ver en Aladdin. Hacen clic aquí, ven que también podrían hacer clic en el script, pero ahora vamos a hacer clic en ver en Aladdin. Y bueno, mi compu se pone un poco nervioso preguntándome si debe de guardar realmente este fichero o no, porque es un ejecutable. Y le voy a decir que sí, que lo guarde porque es algo confiable. Entonces, abrimos este fichero. Ojo, están viendo mi pantalla, yo trabajo en un Mac, entonces tiene una disposición particular de los Mac, pero si ustedes están trabajando en Windows, les ha bajado un fichero y lo único que tienen que hacer es doble clic en ese fichero. ¿Ok? De hecho, ahora mismo mi compu no quiere abrir este fichero porque precisamente está descargado de internet, entonces lo voy a abrir de otro modo. Voy a decir que sí que quiero abrirlo. Y ahora sí me deja. Entonces, voy a poner esto aquí un poco al lado, aunque después lo vamos a necesitar. Y ahora mismo me está diciendo, ¿realmente quiero abrir esta aplicación? ¿Va a usar el Java? Cosas de seguridad, sí, no hay ningún problema. Y aquí tenemos el Aladdin. Lo voy a dejar trabajar porque al hacer clic aquí, no solamente estamos abriendo este programa, que es el Aladdin, sino además nuestra gente del Observatorio Virtual Español ya nos han mandado una serie de códigos que ven que lo está ejecutando ahora este programa. Entonces, lo que está haciendo es que esos tres conjuntos, esas tres imágenes que teníamos aquí, cada una de estas filas corresponde a una imagen, que esto corresponde a imágenes ópticas en la banda I, en la banda Z y en la banda G. ¿Ya? Estos son distintas longitudes de onda, pero todas en el óptico corresponden con distintos colores. G es cercano al verde y Z son más rojos. Son tres imágenes tomadas en distintos filtros, pero lo que más nos interesa aquí es esta segunda columna. Son distintos filtros, pero además son en distintas fechas. Esto es la fecha juliana modificada, que es en días, desde un determinado día de referencia, cuántos días con sus decimales han pasado entre ese día de referencia y la fecha en la que se tomó esta imagen, que es el día de referencia y la fecha en la que se tomó esta segunda imagen, y así. Entonces, si ven, estas tres imágenes, unas se tomaron, todas son del mismo día, del día 52.591, pero si se fijan en los decimales, hay una imagen que se tomó a mitad justo de ese día, después 2 milésimas de día más tarde y casi 1 milésima más tarde. Veamos si eso es suficientemente tiempo como para que el movimiento relativo de la estrella y de este asteroide, que vamos a ver que se mueve precisamente porque está mucho más cerca de nosotros que las estrellas de fondo, ¿ya? En las estrellas de fondo no vemos el movimiento de la Tierra. Vamos a ver si esta diferencia de tiempos es suficiente para ver algún movimiento. Entonces, mientras estaba hablándoles, se han cargado estas imágenes por detrás. Entonces, ¿cómo funciona Aladdin? Aladdin funciona de modo que aquí es como si tuviéramos una serie de planos con imágenes, con gráficos de distinto tipo, y yo los puedo poner en distintos marcos. ¿Ya? Aquí tengo 4 marcos, pero si se fijan aquí abajo, uno puede elegir, quiero tener un solo marco, 2 marcos, 4 marcos, 3×3, lo que quiera. Entonces, cada uno de estos planos, si ven, cuando me pongo por encima, se selecciona, se marca en verde el plano al que corresponde. Entonces, la imagen I está en este primer marco, la imagen Z está en este segundo arriba a la derecha y la imagen G está en este marco abajo a la izquierda. Y lo que le hemos dicho es que estas imágenes fueron tomadas en fechas ligeramente distintas. Entonces, una manera de ver si algo aquí se ha movido es que voy a hacer una imagen, además bonita, de falso color. ¿Qué quiere decir una imagen de falso color? Están acostumbrados, ¿verdad?, a ver imágenes, por ejemplo, del Hubble o del VLT,
vemos muchas veces imágenes súper bonitas donde hay colores muy llamativos en, por ejemplo, nebulosas o nebulosas planetarias, y uno muchas veces recibe la pregunta de ¿eso es realmente como lo veríamos? Y en muchos casos la respuesta es no. En muchos casos lo que uno ha hecho ha dicho, he tomado 3 imágenes con 3 filtros distintos y ahora a este filtro le voy a asignar el color azul, a este filtro le voy a asignar el color verde y a este filtro le voy a asignar el color rojo. Y lo que me hace es una composición, ¿ya? Entonces vamos a ver si abre el diálogo. No sé si lo tengo por otro lado. Aquí está. Y lo que me pregunta es precisamente, ya voy a generar una imagen nueva, donde si en un píxel tengo, por ejemplo, mucho brillo en la imagen Y, poquito en la Z y poquito en la G, y yo a la Y le digo que va a ser el rojo, ese píxel se va a volver rojo en la composición, porque va a tener 100% de composición rojo, muy poquito de composición verde y muy poquito de composición azul. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a decir, por ejemplo, que el rojo sea el Z, que el verde, bueno, el green de verde, y aunque igual esto no está súper correcto, pero solamente queremos asignar una imagen, un color a cada una de nuestras imágenes. Y le voy a decir que cree esa nueva imagen. Entonces, si ven aquí, está creando la nueva imagen y me la sitúa aquí en este marco que estaba vacío. Ahora vamos a empezar a jugar. Entonces, si yo en cualquiera de las otras imágenes me posiciono cerca de la cruz que tenía de entrada, yo puedo decir aquí, en este match, les puedo decir que se sincronicen los 4 marcos. ¿Okay? Han visto que la imagen de aquí abajo a la derecha que había creado nueva se ha como recentrado y ahora está todo centrado en el mismo sitio. De hecho, lo vemos muy fácil porque esta estrella brillante está en el mismo sitio en los 4 marcos y esta estrella brillante también. Vamos a ver entonces qué es lo que ha pasado con nuestro objeto. Si nos acercamos un poco a nuestro objeto, vemos que pasa algo curioso. De hecho, en las mismas imágenes individuales lo podemos ver. Ven que aquí tengo como un arco iris. Realmente no me han caído los píxeles de la estrella todos en el mismo sitio. Y si eso lo comparo con otra estrella, esta estrella de aquí al lado, por ejemplo, o esta estrella, que es una estrella realmente, que es de brillo similar, cuando me centro ahí, no, todos los píxeles me han caído en el mismo sitio y si ven las imágenes, si yo centro, están bien centraditas en todas las imágenes y por eso me queda blanco, porque tengo la misma contribución de todos los colores. Pero de nuevo, si nos volvemos a nuestro objeto sospechoso, que estaba ahí marcado con la cruz roja, no sé si lo pueden ver bien, vemos que ahí, si yo me centro la posición en una imagen, en las otras imágenes no está bien centrado. Eso es porque el objeto está en una posición distinta en cada imagen. Eso es porque hemos cazado nuestro asteroide. Otra manera de verlo, podemos hacer como una pequeña película de estas imágenes. Entonces, vamos a crear esta película y vamos a tratar de hacerlo en orden. Entonces, si nos volvemos aquí a nuestra base de datos de donde estaban las imágenes, vemos que la primera imagen que se tomó, la primera fecha, corresponde a la banda Y, la segunda a la banda Z y la tercera a la banda G. Las vamos a poner en ese orden. Entonces hemos dicho la primera a la banda Y, ¿verdad? La segunda a la banda Z y la tercera a la banda G. Y vamos a crear esta peliculita donde cada imagen la vamos a tener 400 milisegundos. La podríamos tener más tiempo, la podríamos tener menos, vamos a crearla así. Y ahí está creando la imagen. Y si ven, ahora este marco va cambiando de fondo y de todo, o sea, es una película realmente. Entonces, si ahora vemos ese marco solamente, vamos a ver si somos capaces de encontrar el asteroide. Y fíjense, no sé si ven ahí, todo esto ya está cambiando el fondo, pero está bien quieto. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ahí, aunque era un par de milésimas de día, vemos que el movimiento está súper claro. Ese objeto se está moviendo de unas épocas a otras. Así que estamos seguros de que hemos cazado nuestro asteroide.
Ahora vamos a reportarlo. ¿Cómo lo reportamos? Bueno, para empezar vamos a parar esto para que no nos dé ningún ataque de nada extraño y vamos a volver a nuestra vista múltiple, ¿ya? De 4. Y como estaba centrada en ese objeto, pues he aparecido donde quería, que es centrada en el objeto. Y lo que vamos a hacer es, vamos a obtener la posición que en el cielo medimos en ascensión, recta y declinación. Eso se pueden imaginar que es como una latitud y una longitud del objeto en cada una de las imágenes, lo más preciso que podamos. Y esas posiciones las vamos a reportar aquí. ¿Ven? Reporten pues, ascensión, recta y declinación. Y ahora vamos a ver qué es esto del estatus. Entonces, la primera imagen donde queremos reportar algo es en la imagen Y. Nos venimos aquí, tenemos la imagen Y, ¿verdad? Aquí nos podemos centrar bien en el centro del objetito. Y una vez que estamos ahí bien centrados, si se fijan aquí arriba, si hago doble clic, estoy marcando, hago control C o command C para copiar porque estoy marcando las posiciones. Ahí me está dando las coordenadas exactas para esta imagen de ese puntito que estoy marcando. Entonces me vengo al servidor de Observatorio Virtual Español y copio y pego ahora mis coordenadas. Y aquí yo le puedo decir qué es lo que me ha ocurrido mientras estaba identificando este objeto, porque puede que el objeto estuviera fuera de la imagen. Ah, se me quedó fuera, no lo vi. O que en verdad era muy débil, entonces a lo mejor no estoy muy segura de lo que estoy diciendo. O estoy súper segura y quiero confirmar este objeto porque realmente lo hemos visto, está súper claro cuál es el objeto. Ok, nos vamos a la banda Z. La imagen de la banda Z, ven que está aquí arriba en amarillo, ahí tienen toda la información que necesitan y además, como les decíamos, si yo me pongo aquí en la banda Z, sé que es esta porque es la que se ha marcado en verde, las otras se quedan en rojo como que esas no son. Entonces me vengo aquí a la banda Z, me pongo bien posicionada en el centro del objeto y hago lo mismo, doble clic, copio estos valores, que son las coordenadas de este objeto en la banda Z, lo pego y igual confirmadísimo porque estoy súper segura de que ese era el objeto. Y por último, en la banda G, vengo aquí a la banda G, ven que está ahí en amarillo, igual si no estoy segura la marco aquí para estar bien clara, y de nuevo me centro lo mejor posible en la banda G, y una vez que estoy bien centradita, vengo aquí a donde dice Command, hago doble clic, ahí me aparecen los números, control C para copiar y control V, control V, si me están viendo de España, para pegar. Y de nuevo, confirmado. Este está súper claro. Y fíjense que este era el conjunto de datos que tenía la magnitud mayor, que quiere decir el brillo menor. Vamos a, no sé, vamos a ver qué ocurre con el conjunto de datos en el que el brillo es mayor. ¿Ya? 14.58 es el número más bajo dentro de las magnitudes, o sea que es cuando es mayor, cuando el brillo es mayor. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es, pueden volver a hacer ver en Aladdin y se van a descargar el script y perfecto, pero les quiero enseñar otra manera. Entonces, la otra manera es que ven que aquí tienen un ficherito, que es un enlace a un fichero de texto, que se llama script. Si yo me bajo esto, me está diciendo, ojo, te están bajando solamente los comandos. Ya, vamos a ver cómo usamos los comandos. Yo lo descargo, lo abro, y fíjense que es un fichero con un lenguaje bien extraño, ¿verdad? O sea, ustedes leen esto y no entienden demasiado qué es lo que quiere decir. Pero este es el lenguaje con el que uno se puede comunicar con este software, con Aladdin. Y vamos a ocuparlo, porque es bastante sencillo simplemente ocuparlo. Entonces, yo vuelvo a mi aplicación de Aladdin y, de nuevo, en Windows esto se verá un poquito distinto, pero en algún sitio deben de tener, y además se tiene en español o en inglés, yo tengo el computador en inglés, deben de tener un menú que se llama herramientas, tools es herramientas, y un script console, ¿ya? Consola. Si abrimos esto, lo que nos muestra es precisamente una ventana donde yo me puedo comunicar con Aladdin con estos comandos. Entonces, tan sencillo como que vamos a copiar todo, control C, y ahí donde pone comando,
Vamos a pegarlo todo. Y execute o le doy al enter. ¿Y ahí qué es lo que está haciendo? Bueno, si venimos aquí, lo que está haciendo es, se está descargando nuevas imágenes, porque si ven aquí, estas imágenes, que eran las de aquí, las que correspondían a 14.58 de magnitud, si ven aquí, estas imágenes están tomadas en una fecha totalmente distinta. En vez de el día 52.591 punto algo, es el día 54.742 punto algo. Vamos a ver si cazamos este mismo asteroide ese otro día. Entonces, nos venimos aquí. Voy a este plano, que es este que estamos viendo aquí, lo voy a deshabilitar de momento, porque ese era la época anterior, así que no la quiero ver ahora. Y lo que voy a hacer es voy a poner cada uno de estos planos en uno de los marcos. ¿Ok? Entonces aquí tengo la G nueva, aquí tengo la Z nueva y aquí tengo la I nueva. Y ahora vamos a ver si somos capaces de identificar dónde está el asteroide. Para empezar, vamos a sincronizar nuestras imágenes, como habíamos hecho antes con este match, para que estén todas sincronizadas, es decir, las estrellas brillantes están todas en el mismo sitio, ¿ven? Y ahora vamos a buscar el asteroide. Aquí lo que me está faltando es la posición aquí de dónde debería de estar el objeto, ¿ya? Y eso es porque tengo una posición anterior. ¿Ven este plano que dice Drawing? Si les pasa esto, solamente tienen que borrar ese plano, ¿ok? Y entonces ahora copio esta línea que dice Draw Tag, la pego aquí y ejecuto y ven que, bueno, mi cruz estaba casi en el mismo sitio, ¿ya? Pero ahí está la cruz. Y si hago un poco de zoom, ojo, tengo que volver a sincronizarlas, ahora las puedo mover todas a la vez y acercarme más o menos a ese objeto y plantearme qué es lo que se está moviendo aquí. Ojo, aquí estaba mucho más brillante. Bueno, tan brillante como, fíjense, es este el objeto. ¿Cómo vamos a saber que es ese y no a lo mejor esa cosa pequeñita? Bueno, para empezar, esa cosa pequeñita, si yo lo centro en una de las imágenes, está centrado en todas en la misma posición. Vamos a quitar un poco de zoom, porque también tendríamos esta, que está bien centrada en todas las imágenes. Entonces vamos a volver a crear una imagen de color. Entonces, la imagen de color, vamos a dejarle que ocupe el orden que quiera. Va a tomar como rojo la G, como verde la Z y como azul la I. Ok, creamos esta imagen. Volvemos a venirnos a nuestro objeto, sincronizamos para que nuestra imagen de color se sincronice y fíjense qué precioso que todas estas otras estrellas son blancas, es decir, están en el mismo sitio, en la banda roja, en la banda más verde, en todas están en el mismo sitio, pero nuestro objetito efectivamente se movió. Volvemos a tener un arco iris. Ojo, esto no tiene nada que ver con que este objeto emita más en una longitud de onda u otra. Es simplemente que se ha movido, físicamente se ha movido. Entonces no estamos obteniendo el espectro del objeto, lo que estamos obteniendo es la traza de cómo se movió el objeto. El hacer esto en escala de color es porque nuestros ojos son muy buenos en identificar patrones así. Entonces, en este caso, este objeto, las distintas épocas estaban tomadas en la fracción 37 de un día y la fracción 38. Bueno, 37,7, 37,9 y 37 y 38,0. Así que, de nuevo, moviéndose apenas una milésima de día, podemos ver el movimiento súper claro con respecto a cualquier estrella de fondo que está quieta. Vamos a crear de nuevo una película para ver este movimiento. Este campo es bonito, ¿eh? Tiene hartos objetos y ahora después veremos si encontramos alguna cosa así interesante como una galaxia espiral. Bueno, de momento aquí no veo ninguna.
pero vamos a hacer nuestra película. Entonces, como ya les habíamos explicado antes, lo que vamos a hacer es, vamos a este que parece como un fotograma, ¿verdad?, que esté pasando, y creamos una asociación de imágenes. ¿Qué es eso? Es una película que vamos a crear. Entonces, en este caso, nuestra primera imagen, vamos a ver cuál era temporalmente. La primera imagen era la I, después la Z y después la G, con respecto a las fechas. Entonces, la primera va a ser la I, la segunda va a ser la Z y la tercera va a ser la G. Ojo, estoy usando estos que tienen el nombre 0 porque esos son mi segundo conjunto de datos. Los que no lo tenían en el nombre 0 eran mi primer conjunto de datos. Para estas 3 imágenes, creo una nueva película. Ven que la estoy creando ahí. Y aquí tengo mi película. Vamos a verla lo más grande posible. Nos vamos a la zona donde estaba nuestro objeto y bueno, no puede ser más obvio. Estas estrellas están bien tranquilitas, bien quietitas, todas en el mismo sitio. Y aquí nuestro superbólido está cambiando de posición. Así que estamos seguros. Hemos vuelto a identificar nuestro asteroide. Vamos a reportarlo. Para ello, de nuevo, vamos a parar el video. Vamos a volver a nuestra visión de las 4 imágenes y vamos a centrarnos bien. Vamos a hacer un zoom, que igual vamos a sincronizar nuestras imágenes para poder dar posiciones lo más precisas posible. Entonces venimos aquí, ya. SDSS I, la imagen I es la primera. En esa quiero medir mis posiciones. Miro por aquí, esta es la Z, esta es la G, esta es la I. Centro bien en la posición, el centro de mi objeto en la I. Vengo aquí, hago doble clic, copio. Vengo aquí a reportar las coordenadas y pego. Y digo que este está confirmado, súper confirmado, estoy segurísima. Vamos a la posición, a la imagen Z. La imagen Z está aquí arriba. Me centro bien en el objeto. Doble clic en la barra de comandos, que es donde me está copiando las coordenadas. Control copy, control C, y ahora control V, control V, pegar, y pego las coordenadas ahí. Y de nuevo, confirmo. Y el tercero, la banda G. Me centro bien aquí. Y ahora tomo esta posición, doble clic, control C, control V, control V, para pegar, y confirmo. Si en este objeto, claro, deberíamos de jugar un poquito más y hacer estos otros 3 datasets, ¿verdad? Porque vaya pena, si no, estos ya están, este objeto está súper bueno, realmente está muy fácil de identificar. Así que así de paso les sigo mostrando cómo ocupar esto de los scripts. Entonces vamos, no sé, por ejemplo, con la última época, perdón, con la quinta época de datos, que tiene 3 épocas cada una. Como tenemos el Aladdin abierto, lo único que vamos a hacer es que vamos a quitar de entrada ya este dibujo y de aquí nos vamos a bajar solamente el script para no andar cerrando y abriendo el Aladdin cada vez. Abrimos aquí, este ya lo podemos cerrar, abrimos aquí nuestro nuevo código, ¿ya? Y copiamos todo esto, lo pegamos en la línea de comandos y vemos que está cargando nuevas imágenes. Vamos a darle un poco de tiempo para que cargue todas las imágenes. Ven que ahí tienen la barra de progreso del porcentaje de cada imagen. Perfecto. Entonces, aquí nos da el mensaje que nos está contando lo mismo que yo les he contado, así que lo puedo cerrar. Esta película es de los datos anteriores, así que la voy a quitar para no confundirnos. Y de nuevo, esto también es como buena práctica, vamos a llevar cada una de las imágenes, por ejemplo, esta, lo que hago es hacer clic y la arrastro a ese marco. La siguiente, hago clic y la arrastro a ese marco.
y la siguiente hago clic y la arrastro a ese marco. ¿Ya? Y ya tengo mis imágenes, cada una en un marco. ¿Ok? Pero ven siempre aquí abajo, no sé si les he llegado a decir, aquí abajo ven que tengo una ventana azul que es como lo que estoy viendo, es el campo de visión que tengo, pero la imagen es mucho más grande. Por eso cuando hago zoom, ven que esa imagen crece o baja de tamaño. ¿Ven? Entonces, ahí está la cruz roja, ¿ya? Voy a sincronizar mis imágenes. ¿Y cuál es el objeto que se está moviendo? Ya tienen el ojo súper entrenado y seguro que ven que es ese, ¿verdad? Porque fíjense que en esta imagen el objeto está ahí, en esa imagen el centro no está en el mismo sitio y en esa imagen está súper fuera. ¿Ok? Con respecto a, por ejemplo, este objeto, que si yo me centro en una de las imágenes, mi cruz está perfectamente centrada o perfectamente, no tan perfectamente, pero igual de no tan perfectamente centrada en todo. Igual vamos a asegurarnos, vamos a hacer de nuevo nuestras imágenes de falso color. Porque además, ya veremos, si conseguimos algún campo bonito donde caiga una galaxia y verán qué bonito es, porque ahí sí que vamos a estar viendo distintas componentes de la galaxia. Pero en este caso, lo único que vamos a ver es el movimiento. Entonces, creamos nuestra imagen de falso color y esa imagen de falso color es la que quiero poner en este marco y quiero sincronizar. Miren qué bonito. Ahí tenemos una estrella que no se está moviendo y fíjense la diferencia con el asteroide que sí se está moviendo. Si hacemos un poco de zoom aquí, podemos ver la diferencia perfecta. Ahí está la azul y, bueno, la verde y la roja estaban un poco más cerca, pero fíjense que claramente ese objeto, que es tan brillante además, se está moviendo. Básicamente nuestra posición, la Tierra, y con respecto al objeto, se estaba moviendo. Si bajamos un poco el zoom y vemos cómo se comportan los otros objetos del campo, podemos explorar un poco y ver, por ejemplo, ese objeto tan brillante. Pues nada, ese objeto tan brillante está igual en todas las imágenes. Esos otros objetos también. Fíjense qué es lo que hay ahí. Ahí tenemos una galaxia, lo que pasa es que está bien débil, así que no le vemos mucha diferencia de color. Y sí que podemos ver un poquito de color en las estrellas. Hay estrellas que se ven más rojas o más azules, más blancas, pero no se ven como un arco iris, como esta. Porque ahí estamos viendo que la estrella se vea roja, azul o blanca, tiene que ver con su... Pero la estrella ha estado quieta, o sea, no se ha movido, la detección no se ha movido de una posición a otra. Y si hacemos aquí zoom, vemos que en este caso sí que se ha movido. Creo que mi cámara se ha parado, así que voy a reiniciarla. Ya, y ahora ya está funcionando. No sé cuánto tiempo estuvo parada. Entonces, aquí tenemos nuestro objeto. Claramente este es el objeto que se está moviendo. Vamos a hacer una última película. Y ahí lo que vamos a dar, siempre, si se acuerdan, igual nos podemos asegurar, pero nuestro orden de cómo se tomaron las imágenes era I, Z, G. Entonces, I, Z, G. Creamos la imagen, creamos la película. Venimos aquí, sincronizamos para estar viendo lo mismo. Y ahora mismo se me perdió. ¿Dónde tengo la película aquí? Porque Aladín ya está un poco harto de mí. Vamos a ver. Esta es la imagen 0. Disculpen, estoy tratando de visualizar realmente la imagen. Voy a volver a poner las imágenes cada una en su sitio. Además, si esto les pasa a ustedes, igual lo pueden hacer. Voy a poner la imagen G nueva ahí, la imagen Z nueva ahí, la imagen Y nueva ahí. Y lo que he hecho es añadirle al cubo, que no era exactamente lo que quería. De hecho, voy a deshacer, voy a borrar esa película primera, la segunda y la tercera que hicimos. Voy a dejar solamente las imágenes para tener un poco más de control de lo que estoy haciendo. Entonces pongo ahí la G, pongo ahí la Z, pongo aquí la Y. Este, si no recuerdo mal, era mi objeto. Voy a sincronizar y ver si es así. Y sí, ese era mi objeto.
voy a volver a construir mi asociación de imágenes, donde voy a decir que la primera era la I, la segunda era la Z y la tercera era la G. Creo esa imagen, voy a sincronizar aquí de nuevo. Y por alguna razón, aunque está creando la imagen, solamente me está mostrando la primera imagen, no me está mostrando este video. Vamos a hacer este match y a visualizar. Si visualizan esta película, si le cambian como la transparencia, de hecho en la película lo que vemos es una imagen después de la otra y ahí pueden ver el movimiento. Si les pasa esto que me está ocurriendo a mí, que la verdad no entiendo muy bien por qué está ocurriendo, que en verdad esta película, ven que ya no tiene el play, esto realmente no es una película, por alguna razón aquí ha creado algo que no era lo que estábamos esperando. Vamos a reportar las posiciones, porque eso no lo hemos hecho todavía. Entonces tenemos nuestras imágenes, o sea, teníamos que tener una cruz donde estaba nuestro objeto. Estoy buscando nuestro objeto famoso. Creo que estaba... Ahí está. ¿Ven la cruz ahí abajo? Entonces vamos a nuestro objeto y vamos a reportarlo. Efectivamente, ese era nuestro objeto. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Banda I. Me centro en el objeto. Doble clic. Y aquí pego las coordenadas. Y estoy segura, confirmo. Banda Z. Esta es la imagen de banda Z. Me centro bien en mi objeto. Tomo las coordenadas. Confirmo. Y, perdón, banda G, ¿verdad? Banda G es la última, que es esta de aquí arriba. Me centro en el objeto, copio las coordenadas y las pego y confirmo. Digamos que, ok, ya estoy segura de este objeto. Igual debería de hacer los otros dos conjuntos de datos porque no me cuesta nada y así vamos a tener unas precisiones mucho mejores. Pero una vez que ya están listos, tampoco quiero pasarme demasiado del tiempo, entonces guardan sus datos. Te dice que ha guardado tus datos, ok, y ahora podríamos seguir, de hecho, con estos dos conjuntos de datos del mismo objeto porque no hemos terminado. ¿Ya? Igual si ahora vamos a nuestro resumen, veremos que ya he reportado bastantes más imágenes y así pueden seguir todo el tiempo que quieran. Espero que les haya sido útil. Igual les dejo como una cosa aquí, como una simpatía. En Aladdin, si se van, por ejemplo, a ver una única imagen y aquí ponen, no sé, un objeto famoso como M31, Aladdin aquí está buscando imágenes de M31, está buscando en los distintos catálogos. Pero si yo quiero cargar, por ejemplo, este es un catálogo infrarrojo, no sé por qué no me estaba cargando la imagen de M31, pero puedo cargar este catálogo de datos infrarrojos, de imágenes infrarrojas, y ven que está descargando hartos datos de cómo se ve el cielo en el infrarrojo. Y si se fijan, es un poco como un Google Maps. Cuando yo me acerco, va mejorando la resolución. Cuando yo me alejo, los píxeles van siendo cada vez más grandes. Y pueden explorar muchísimos datos, unos más bonitos que otros. Debería de haber usado, veamos, por ejemplo, el SDSS, para explorar nuestra galaxia
datos de distintos observatorios. Por ejemplo, esta galaxia no está nada fea. Disculpen que tarda tanto en cargar, es simplemente en internet. Y esta es una galaxia, por ejemplo, vista en varias bandas, en varios colores distintos, y aquí los colores sí que tienen que ver con distintas estructuras de esa galaxia. ¿Sí? Y ahí ven las distintas zonas del cielo cubiertas por este survey, por esta colección de datos desde Tierra. Entonces, con esa información les dejo y ahora pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Amelia, por la charla. Tenemos algunas preguntas del público. Primero, quiero consultar... Perdón, ¿puedo hacer primero una cosa? Sí, claro. Porque quería agradecer mucho a Jordán y a Leslie, que han estado interpretando todas estas cosas raras que decimos. Igual tratamos de darle la información antes, pero es un trabajo enorme el que están haciendo y están haciendo que esta charla pueda llegar a más gente por su trabajo. Entonces, quería agradecerles de verdad de corazón su trabajo, es súper importante. Ya, disculpa. No, tranquila. Muchas gracias. Bueno, la primera consulta que quiero hacerte es, ¿se puede usar este método que tú mostraste en el taller para monitorear o controlar las órbitas de los satélites artificiales? Es súper buena pregunta y ahí hay que pensar un poco, o sea, vamos a ir de a poco, ¿no? ¿Cómo se vería un satélite artificial? ¿Cómo se ve un satélite artificial en estas imágenes y cómo se distingue de un satélite natural? Y claro, como hemos dicho antes, lo que estamos viendo es una combinación del movimiento de los dos cuerpos, ¿verdad? Entonces, los satélites artificiales están más cerca, se mueven más rápido. Y de hecho, así como anecdotario, yo trabajé en Paranal durante 3 años y nos pasaba de vez en cuando que no tenía una exposición y en una imagen, piensen que cada una de las imágenes que hemos estado viendo, que casi todas eran del SDSS, esas imágenes son como de 1 minuto, un poquito menos de 1 minuto de exposición. Y en Paranal nos pasaba, y en todos los observatorios, que hay veces que en una imagen te cae la traza directamente. No ves un punto que cada una de tus imágenes se ha movido a un sitio distinto, como hemos visto con los asteroides, con los satélites naturales, sino que directamente veías la traza. Y eso es porque es un cuerpo que está mucho más cerca de la Tierra, entonces vemos el movimiento relativo mucho mayor y en una única imagen ya se vería esa traza. Un ejemplo, desgraciadamente, que ahora es más conocido y debería de ser aún más conocido, son el impacto que estos satélites Starlink, me encantó que Mario llamó a Elon Musk un genio villano, porque la genialidad es cuando no uno tiene en cuenta las consecuencias, se pueden volver villanías. Estas flotillas de satélites que se están lanzando, que son súper interesantes, están realmente contaminando muchas de las imágenes que se toman al principio de la noche y al final de la noche. Y en esas imágenes, si googlean un poco DECAM, por ejemplo, podemos poner una imagen, van a ver que en imágenes de apenas, igual son más largas, de 5 minutos en vez de 1 minuto, pero la imagen está plagada de trazas de todos estos satélites artificiales. Entonces, sí, en una imagen de observación, definitivamente uno se encuentra trazas de satélites artificiales y lo que tendría es, en vez de dar una posición, tendría que dar un intervalo de tiempo, cuáles son, por ejemplo, el rango de posiciones que ha tenido este satélite. Muchas gracias, Amelia. Otra consulta. ¿Existen astrónomos aficionados cazadores de asteroides en Chile? ¿Qué se necesitaría para poder hacer este tipo de búsqueda con telescopios aficionados? Pues yo estoy segura, aquí mea culpa, no estoy suficientemente informada porque estoy segura de que sí, que hay grupos como Astrosabal, como nuestros amigos de Pocuro, como nuestros amigos de Rinconada, seguro que tienen en sus sesiones de observación, seguro que cazan satélites, estoy totalmente segura, pero de una iniciativa en particular, no sé. Ahora, una cosa que es súper interesante con respecto
no necesariamente solo asteroides, sino cosas que cambian en el cielo, supernovas también, cosas así. Y es que la contribución de los astrónomos aficionados, astrónomos amateur, ha sido espectacular, porque realmente, claro, uno puede pensar que hay dos maneras principalmente para detectar cosas que cambien, sea por movimiento, sea posición de los asteroides o sea por brillo. Una es, bueno, tratar de abarcar la mayor parte del cielo que puedas y vas tomando muchas imágenes de muchas partes del cielo cada un cierto intervalo de tiempo. Eso es lo que va a hacer el Vera Rubin, por ejemplo, el antiguo LSST. Pero otra cosa que uno puede hacer es centrarse en una región del cielo y observar esa misma región del cielo muy constantemente. Y eso, por ejemplo, lo han hecho los astrónomos aficionados durante cientos de años, a ojo desnudo, ni siquiera con telescopios, y han reportado hartas supernovas, hartos asteroides, porque realmente es una cuestión de tesón versus volumen, igual pueden aportar muchísimo. Muchas gracias, Amelia. Otra consulta sobre las iniciativas de astronomía ciudadana. Quisiera consultarte sobre tu apreciación respecto de esto, si hay otro tipo de iniciativas y si crees que son importantes y por qué. Bueno, yo creo que son extremadamente importantes. No es que sean importantes, sino que son extremadamente importantes, porque cubren muchos temas que son muy relevantes. Yo tengo la firme convicción de que los científicos tenemos que hacer comunicación, tenemos que explicar qué es lo que estamos descubriendo, en qué es lo que estamos trabajando, cómo se está distribuyendo la plata que llega a los proyectos. Es bien importante que se vea que eso tiene un impacto en el conocimiento, también en la vida diaria, pero aunque sea solamente en el conocimiento, es súper válido, pero hay que difundirlo. Entonces, el tener estas herramientas de ciencia ciudadana, por un lado, permiten a la población general a tener mucho más acceso a saber qué es lo que está pasando con esos proyectos. Eso como el punto de vista altruista, o sea, moral, básicamente como científico, pero de un punto de vista súper práctico también. Está muy de moda todo esto, hablar de Big Data, ¿verdad? Muchos trabajamos en aprendizaje de máquinas y cosas así. Y hay distintos tipos de algoritmos que buscan distintos tipos de objetos, pero para una gran cantidad de metodologías necesitamos ejemplos. Uno le puede explicar, y estoy poniendo comillas, a una máquina cómo identificar objetos si le da muchos ejemplos, por ejemplo, de ese tipo de objeto. Entonces, una iniciativa grande, por ejemplo, se llama Zooniverse, donde precisamente uno da muchos datos, de hecho los datos astronómicos son públicos siempre, pero ponen los datos de una manera amigable para que la gente los pueda ocupar, parecido a este Aladín que yo estaba mostrando y otros aún más amigables, para que la gente con una pequeña capacitación pueda identificar esos tipos de objetos distintos, porque nuestros ojos son geniales en ver patrones distintos, qué cosa es extendida, qué cosa es un puntito, qué cosa parece como una burbuja. Y al hacer ellos esa clasificación, proporcionan muchísimas etiquetas, muchísimas clasificaciones que después se pueden usar se pueden ocupar en estos algoritmos tan fancies y tan modernos. Entonces, es útil por muchísimos lados. Y bueno, además, como con todo esto del coronavirus, los que tenemos la suerte de poder estar en casa, estamos bien encerrados, también te da un tiempito como para hacer algo un poco distinto, ¿no? Que también es útil. Claro que sí. Otra consulta que llegó a través de las redes sociales. ¿Cómo sabes, utilizando la aplicación que nos mostraste en el taller, si lo que estás viendo son asteroides y no son satélites artificiales? Eso va un poco a la primera pregunta, ¿verdad? En principio, en 60 segundos, uno lo que vería sería una traza, más bien, porque el objeto se ha movido tan rápido que mientras, por así decirlo, el obturador de mi cámara estaba abierto, el satélite ha cambiado de posición. En los ejemplos que hemos visto de asteroides, de cuerpos naturales, no artificiales, perdón, hemos visto que en cada imagen, el objeto de una imagen a otra, que habían pasado como unos 90 segundos, algo así, 80 y tantos, una milésima de día, de una imagen a otra estaba en una posición un poquito distinta, pero en cada imagen se veía así como una pelotita, por así decirlo, bien redonda, bien homogénea, no se veía una traza.
un satélite artificial que se mueve mucho más rápido lo veríamos como una traza, como un rayo, por así decirlo. Otra consulta que nos envía nuestro amigo Mario Villa, un saludo para él. ¿Se puede corregir órbitas de asteroides ya catalogados? Sí, de hecho, súper buena pregunta, Mario siempre con sus preguntas súper buenas. De hecho, cuando hemos empezado, estos asteroides han sido reportados por distintas misiones. Ya hay satélites y hay observatorios en tierra que están constantemente monitoreando, reportan cuerpos que se están moviendo y estos asteroides ya habían sido reportados. Y si repiten el ejercicio con cualquiera de las nuevas imágenes, verán que esa cruz que aparecía era la posición predicha para la primera de las imágenes. Y si se fijan, la posición predicha no era la correcta. Siempre hay un pequeño desplazamiento. Entonces, justo lo que están haciendo con este ejercicio es refinar esas posiciones para que el cálculo de las órbitas sea mucho más preciso. Y en todas esas publicaciones que se ven que surgen de esta iniciativa, lo que se está haciendo es refinar, corregir todas estas órbitas de estos asteroides. Muchas gracias. Y también quería consultarte, Amelia, sobre Astrocafé, que lo mencionamos hace un rato, que son estas cápsulas de astronomía que se transmiten a través de la radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso los miércoles, 11:15 de la mañana, con repetición el viernes. Quiero, si nos puedes contar un poco sobre esto y sobre el capítulo que es referente a este tema, o muy contingente respecto de este tema. Sí, bueno, Astrocafé empezó ya hace unos años, creo que lo empezamos como hace 2 años o algo así, porque con Nico Medina también, que es un estudiante de posgrado de la UB, del Instituto de Física y Astronomía, porque en el NPF, en el IFA, por suerte muchos astrónomos pensamos que hay que hacer difusión de distintas maneras, ¿verdad? Que no puede ser solamente charlas, por ejemplo, todo lo que se está haciendo para el Día del Asteroide. Disculpen, así saben que esto es súper directo. Todo lo que está ocurriendo ahora con el Día del Asteroide. Ven que hay muchas posibilidades. Las chicas de Dedoscopio traen actividades inclusivas. Hay charlas, pero también hay talleres. Uno tiene que acercar la ciencia de distintas maneras. Todos somos muy distintos y nos hace más sentido si nos acercan un concepto de una manera u otra. Y además yo creo que es súper importante desmitificar esta cosa de que, bueno, primero de que el científico es un señor de 50 años con el pelo cano, eso hay que desmitificarlo, y que siempre es una voz como de autoridad, te voy a entregar la verdad y los datos. No, uno tiene que tener una conversación, uno tiene que hacer mucho más cercano lo que está hablando también, sin dejar de ser riguroso, no está peleado una cosa con la otra. Entonces, por ejemplo, la radio es un medio súper interesante para hacer este tipo de difusión. Lo que hacemos es ahora, claro, con todo lo de la pandemia hemos cambiado un poco el formato. Por un lado nos hemos ordenado, con lo cual lo hacemos todas las semanas. Antes era como íbamos corriendo uno u otro a ver quién podía ir en ese día. Ahora lo hacemos todas las semanas. Y por otro lado lo que hacemos es buscar un tema que tenga publicaciones en revistas de astronomía recientes y ese tema llevarlo al público general. Hemos hablado de magnetismo, hemos hablado de distintos temas y el tema que me pregunta Carol es que esta semana lo que vamos a hablar justo, Mario les ha contado algunas ideas locas sobre cómo aprovechar los satélites y cómo uno puede tener en cuenta los movimientos de los distintos cuerpos en el sistema solar para viajar de un modo más eficiente. Pero además hay tecnologías súper locas que cuando uno las piensa no son tan locas, que están tratando de hacer ese salto de usar siempre propulsión química a usar otros tipos de propulsión. Y uno de ellos es usar láseres, tal cual, de hecho como granjas de láseres, para empujar naves y así usar fotónica en vez de usar química. Y si les llama la atención, les invito a que la escuchen el miércoles o el viernes, si no pueden el miércoles, y salgan un poco de dudas o les creen muchas más dudas. Ojalá lo segundo, porque así es como avanza la ciencia. Claro que sí. Nos avisan que tenemos un saludo para ti desde España. Acá. Ay, María. Celebramos compartirte desde Málaga, grande Amelia. Abrazo desde la agrupación astronómica de Málaga, Sirio. Linda. Yo es que soy de Málaga, entonces aquí están mis
Nosotros los de Málaga nos llamamos boquerones, entonces aquí están mis boquerones. Muchos saludos para María también. Amelia, tenemos una última pregunta de el Cristian Goes. Pregunta, ¿qué opinas del efecto Jarzembowski? Supongo que así se pronuncia. Estamos mal, porque no... Creo que no tengo opinión porque no sé lo que es. Me temo. ¿Lo puedes escribir en el chat? A lo mejor... Te lo escribo de inmediato. Jarzembowski. Me temo que no tengo opinión porque no sé lo que es. Sorry. De todas formas, para Cristian, podemos responder después su consulta a través de las redes sociales del NPF. Así que, por favor, mantente atento a nuestras redes sociales, por ahí la vamos a responder. Y bueno, los dejamos a todos cordialmente invitados a revisar nuestro sitio web www.npf.cl y también seguir nuestras redes sociales en Facebook, NPFCL o Núcleo Milenio Formación Planetaria, Twitter, NPF-CL, Instagram, NPF-CL, también a escuchar las cápsulas de Astro Café y bueno, y a participar de todas las actividades que estamos realizando. Les doy las gracias a Amelia por el taller, a Mario por la charla, muchas gracias al intérprete. Esto es muy importante como NPF porque nosotros también estamos muy enfocados hacia la astronomía inclusiva. Así que muchas gracias a todos los que están participando también en esta transmisión y muchas gracias al Instituto Milenio de Astrofísica por invitarnos a ser parte nuevamente de esta iniciativa.